Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 3 jugadores de la selección argentina que planea contratar el Atlético Madrid en este próximo mercado de mediados del mes de junio. El presidente de la institución española, Enrique Cerezo, parecería querer darle al Cholo Simeone la mejor plantilla de su historia con vistas a la temporada del año que viene, con la renovación de Griezmann, la continuidad de Julián Álvarez y muchas jóvenes figuras que han aparecido en el último tiempo, como son los casos de Pablo Barrios y Giuliano Simeone. Lo que se espera es que el Atlético Madrid pueda al fin armar un super equipo y planea contratar a 3 jugadores que han sido muy importantes con la albiceleste en el último tiempo, y de esa manera pretende jerarquizar hoy por hoy la plantilla del equipo colchonero. En este video estaremos hablando de un delantero, de un mediocampista y de un defensor que han estado con la selección dirigida por Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar, por ejemplo. Son 3 futbolistas que en su momento levantaron el título más importante a nivel selecciones y que el Atlético Madrid planea desembolsar muchísimos millones de euros en el siguiente mercado como para poder contratarlos. Obviamente, de más está decir que en caso de que esto suceda, el equipo español estará contando con una plantilla de primer nivel para por fin ganar la primer UEFA Champions League de toda su historia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer nombre, que es nada más y nada menos que el de Enzo Fernández, un futbolista que además, en cuanto a lo económico, sería el más complicado de contratar. Recordemos que en su momento el Chelsea, actual equipo de Enzo, lo hizo el fichaje más caro de toda la historia de la Premier League. Se pagaron 120 millones de euros para contratar en ese entonces al mediocampista que estaba jugando en el Benfica de Portugal y que había sido coronado como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y uno puede preguntarse, ¿cómo hacer el Atlético Madrid para pagar el valor de Enzo Fernández, sabiendo que no creo que el Chelsea quiera regalarlo? Es cierto que en caso de transferirlo, quizás el equipo de Inglaterra hoy no pretendería esos 120 millones, sino que podría dejarlo salir por un monto cercano a entre los 80 y los 100 millones de la moneda europea. Pero igual no deja de ser un número verdaderamente importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que dije al principio, que no es que Enzo Fernández va a ser el único fichaje del Atlético de Madrid en el siguiente mercado. Se planea reforzar toda la plantilla para que la jerarquía aumente y que se pueda subir un nivel más en lo que tiene que ver con el rendimiento de los jugadores que hoy forman parte del equipo dirigido por el Cholo Simeone. Después, otra cuestión seguramente tendrá que ver con qué competencias internacionales jugará el Chelsea la próxima temporada. Hoy el elenco londinense está disputando la Conference League. Si la gana, como mínimo se asegurará disputar la UEFA Europa League, pero por tabla de posiciones en la Premier podría llegar a clasificarse a la Champions. Teniendo en cuenta que Inglaterra tiene 5 cupos como mínimo para disputar ese torneo, y el Chelsea hoy se ubica dentro de esos lugares, es muy probable que juegue el certamen más relevante del fútbol europeo a nivel clubes. Y teniendo en cuenta eso, quizás el Chelsea se vuelva un poco más duro a la hora de negociar por la salida de uno de sus mediocampistas, a quien el entrenador hoy, el italiano Enzo Maresca, considera como titular, sobre todo cuando hay que jugar los encuentros más importantes. Pero aún así es uno de los futbolistas que creen desde el lado de la dirigencia del Atlético que podría cambiar el rumbo de la mitad de la cancha del equipo, siendo un jugador además muy joven y que en caso de contratarlo, poniendo, como dije recién, entre 80 y 100 millones de euros, dentro de un par de años se podría recuperar tranquilamente la inversión, obviamente con el principal objetivo de que Enzo Fernández dé réditos deportivos dentro de la cancha. Que lo más importante para los principales directivos del Atlético hoy no pasa tanto por lo económico, sabiendo que se puede dar el lujo de gastar una enorme cantidad de millones de euros, sabiendo que van a recibir una suma más que importante por participar del Supermundial de Clubes de la FIFA, donde se espera inclusive que el Atlético de Madrid consiga buenos resultados y eso haría que los premios por objetivos aumenten. No
se pone como prioridad hoy por hoy lo económico, sino que se pone lo deportivo. Creen que están en un momento justo como para por fin dar el salto y ganar la primera Champions de toda su historia. Es cierto que en esta edición que se está jugando actualmente quedaron eliminados quizás de manera un tanto prematura, porque quedar afuera en octavos de final, si bien el rival que los terminó dejando en el camino fue el Real Madrid, no terminó siendo el mejor objetivo, porque el Atlético tuvo una mejor plantilla esta temporada que la temporada anterior, y el año pasado lograron pasar octavos al eliminar al Inter y quedaron afuera en cuartos contra el Borussia Dortmund. Esta vez terminaron quedando en el camino una ronda antes, y con el objetivo de poder sobrepasar esa instancia se planea hacer un mercado de pases muy pero muy fuerte, donde Enzo Fernández sería la inversión más grande de todas. Vamos con el siguiente jugador, que es nada más y nada menos que Cristian "El Cuti" Romero. Desde hace tiempo ya que el defensor central tiene como objetivo salir del Tottenham, no porque no le esté pasando bien allí, es una de las figuras de la plantilla del equipo de Londres. Sin embargo, sabe perfectamente que en ese club en cuestión, más allá de lo que pueda pensar él y de lo que quiera o no decir públicamente, porque no va a decir que en el Tottenham no va a salir campeón nunca, sabe perfectamente que es muchísimo más complicado. Más allá de que en el Atlético de Madrid tampoco tiene tanta certeza de poder levantar un título, sabiendo que el Real y el Barcelona son los que se suelen llevar la mayor cantidad de trofeos, sobre todo de los campeonatos locales jugados en España. Después en la Champions, en los torneos continentales, es complicado absolutamente para todos. Pero yo creo que en el interior del Cuti Romero sabe perfectamente que hay algunas posibilidades más de coronarse campeón jugando en el Atlético de Madrid. Y el Tottenham ha escuchado ofertas por el defensor central ya en pasados mercados de pases. Es cierto que no se movía de su postura de no aceptar menos de 70 millones de euros para dejar salir al zaguero que para muchos es uno de los mejores defensores centrales de la historia de la selección argentina. De hecho, el error que cometió ante Brasil en el último duelo por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 fue el primer fallo que tuvo en más de 60 partidos con el combinado albiceleste. Nunca antes el Cuti Romero se había equivocado. Incluimos en esos duelos donde no tuvo fallos los partidos jugados por la Copa América 2021 donde salió campeón, la finalísima 2022 frente a Italia donde salió campeón, el Mundial de Qatar 2022 donde obviamente salió campeón y teniendo un rendimiento verdaderamente excepcional, y la última Copa América de Estados Unidos 2024 donde también ha tenido un nivel muy pero muy bueno. Es verdad que en el Tottenham ha tenido algunas lesiones, sobre todo musculares, que no le han permitido tener la continuidad y regularidad deseada, pero cada vez que se ha puesto la camiseta de la selección argentina ha estado a la altura de las circunstancias, y el Cholo Simeone busca un defensor central que le dé un salto de jerarquía a la plantilla que hoy por hoy tiene el Atlético de Madrid. Es cierto que el colchonero tiene en general buenos centrales, con Jiménez, con Lenglet, con Lenormand, a veces inclusive con Axel Witsel moviéndose en esa posición, sobre todo cuando Simeone decide jugar con una línea de 5 defensores, pero el Cuti Romero sería algo más, le daría esa solidez defensiva y ese liderazgo que quizás hoy por hoy no tienen los zagueros del conjunto rojiblanco. Por lo pronto el Tottenham espera una oferta de alrededor de 70 millones de euros para dejarlo salir. Es verdad que habiendo rechazado algunos ofrecimientos en los pasados mercados de otros equipos, es probable que en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó en esos periodos de transferencias en cuestión, el Cuti Romero junto con su representante ejerzan algo de presión para poder partir, algo que no había sucedido anteriormente. Si bien es verdad, como dije, que el defensor siempre tuvo la idea de dar un paso más allá en su carrera, nunca presionó para irse del Tottenham porque siempre mantuvo expectativas muy grandes de jugar en la Premier, y los Spurs le habían dado esa posibilidad cuando lo contrataron proveniente del Atalanta de Italia, cuando todavía no era quizás el gran defensor central de la selección argentina. El Tottenham confió en él y espera que durante las próximas temporadas también lo haga el Atlético si es que termina de incorporarlo. Y el último jugador del que vamos a hablar es nada más y nada menos que Paulo Dybala. Con un acuerdo
de palabra, no todavía confirmado, pero prácticamente en el Atlético de Madrid lo dan por hecho, de Ángel Correa para irse a jugar al Tigres de México. En el equipo de Simeone se busca un reemplazo en el ataque, más allá de la renovación de Griezmann, de que Julián Álvarez y Sorloth continuarían la próxima temporada. Como dije recién, se busca jerarquizar la plantilla y Paulo Dybala no deja de ser un futbolista que obviamente le daría un salto de calidad al conjunto español. Sabiendo que en la Roma no la tiene fácil para jugar la próxima edición de la Champions y que, si bien es verdad, no ha formado parte de las últimas convocatorias de la selección argentina por temas exclusivamente musculares, porque si no Dybala hubiera sido convocado por Scaloni, no está para nada asegurada su presencia en el Mundial del 2026. Con la enorme cantidad de atacantes jóvenes que están apareciendo, un año bueno de cualquiera de estos delanteros y una temporada floja o medianamente aceptable de Dybala podría dejarlo afuera de la posibilidad de jugar su tercera Copa del Mundo con la albiceleste. Y si quiere tener una chance mayor, me parece que jugar en el Atlético de Madrid podría aumentar esas posibilidades. La Roma ya en su momento le renovó el contrato sabiendo que el futbolista había rechazado una oferta multimillonaria para irse a jugar al fútbol de Arabia Saudita. En ese entonces priorizó lo deportivo y en esta ocasión lo más seguro es que vuelva a aparecer esa propuesta del fútbol del Medio Oriente, pero si aparece una oferta lo suficientemente buena del Atlético de Madrid, me parece que Dybala escogerá irse a jugar al equipo español antes que irse a Arabia, sabiendo que eso puede hacerlo tranquilamente después del Mundial del año que viene, una vez ya se ha resuelto su carrera en cuanto a lo deportivo y ahí priorice exclusivamente lo económico. Eso sabiendo que en el Atlético de Madrid no es que van a pagarle con migajas ni mucho menos, va a tener un muy buen contrato. Obviamente en el fútbol de Arabia Saudita hoy se pagan millones que son inclusive muy superiores a los que terminan abonando los equipos más importantes del fútbol europeo. No se sabe puntualmente por cuánto dinero lo vendería la Roma. Hoy desde el lado del entrenador del equipo de la capital italiana, es decir, desde parte de Claudio Ranieri, lo considera un jugador más que importante. Es cierto que no es titular siempre, a veces ingresa desde el banco de suplentes y con los problemas de lesiones, con esas dolencias musculares que ha tenido en el último tramo, no ha podido tener esa regularidad y continuidad deseada. Por eso mismo en el Atlético de Madrid quizás no lo piensan como un titular seguro. Yo creo que la idea ante la renovación de Griezmann es que la pareja de delanteros titulares siga conformada por el jugador francés y Julián Álvarez, con Sorloth y Dybala como principales alternativas. Por eso mismo, la idea de traer a la joya es algo que también dependerá mucho de lo que quiera hacer el propio jugador en términos deportivos y futbolísticos, porque también es verdad que si quiere jugar el Mundial del 2026 necesita tener minutos en el equipo en el cual esté jugando. El Atlético obviamente que se los va a dar, pero no va a ser titular indiscutido, por lo menos desde un principio, porque también después mucho depende del nivel. Si Dybala tiene un rendimiento preponderante, obviamente que Simeone lo recompensará con la titularidad, pero por lo pronto en primera instancia vendría para ser alternativa de Griezmann y Julián. 3 jugadores de la selección argentina, 3 campeones del mundo y 3 objetivos distintos para un Atlético Madrid que tiene como meta principal ganar la primera UEFA Champions League de toda su historia en la siguiente temporada. Está claro que hoy por hoy es prácticamente imposible conseguir ese objetivo si no se invierte un buen dinero a la hora de incorporar jugadores. El Atlético tiene un poderío económico con el que no contaba hace un tiempo y espera poder utilizarlo en el siguiente mercado para contratar una enorme cantidad de futbolistas. Enzo Fernández, Cuti Romero y Paulo Dybala aparecen como las alternativas más potables, sabiendo que son 3 jugadores que podrían elevar el nivel en lo que respecta a jerarquía que hoy tiene la plantilla del equipo dirigido por el Cholo Simeone. La eliminación en esta última Liga de Campeones contra el Atlético Madrid terminó siendo un tanto prematura, teniendo en cuenta que fue en octavos de final. Esperan que con vistas a la siguiente temporada puedan al menos alcanzar la instancia de semifinales, pero repito una vez más, principal objetivo, ganar por primera vez la Champions.